5 siglos de la fundación de la Ciudad de México, la arquitectura encabeza la lista de las séptimas artes. Representa la ropa con la que se viste una ciudad y también nos cuenta la historia de lo que vivió. Pasar por una calle y toparte con una majestuosa construcción genera una sensación de satisfacción, placer y felicidad. Cuando caminen por las calles de esta ciudad, recuerden cotidianizando y vean qué les provoca. La Casa Rivas Mercado abrió sus puertas en mayo de 2017. Se trata de un emblemático inmueble de gran valor arquitectónico e histórico por ser un ejemplo representativo de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. La residencia fue diseñada y construida por el arquitecto Antonio Rivas Mercado en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. La construcción comenzó en 1893 y duró 4 años. Recién casados, el matrimonio Rivas Mercado se instaló en la residencia hacia 1897. Frecuentemente la casona era concurrida por intelectuales, arquitectos, pintores, escultores, escritores y extranjeros que acudían a recepciones que daba la familia Rivas Mercado. El nombre completo del arquitecto era Juan Antonio Cesario Rivas Mercado. Nació en Tepic, Nayarit, el 25 de febrero de 1853. A los 11 años su padre lo envió a Londres bajo el cuidado del socio de este, Eustaquio Barrón Escandón, y posteriormente vivió en Francia con su tía Elena. Antonio estudiaría en el Colegio Católico de Stonyhurst, la secundaria en el Liceo de Burdeos y años más tarde arquitectura en Les Beaux Arts de París e ingeniería en la Sorbona. El arquitecto es reconocido y solicitado por su trabajo en las esferas de la alta burguesía y es en ese momento cuando le es otorgada la edificación de la columna del Ángel de la Independencia con motivo de las fiestas de conmemoración del centenario de la Independencia de México. Al caer la dictadura, prosigue con su intensa vida profesional al tiempo que observa cómo el país entra en una etapa de transición en su estructura económica, política y social, producto de la Revolución Mexicana. Decide viajar a Europa con sus hijos durante casi 3 años para volver a México en 1926, a su casa de la calle Héroes 45, donde muere el 3 de enero de 1927, poco antes de cumplir 74 años de edad. Estamos en la casa de Antonio Rivas Mercado. Nos encontramos con el coordinador de la casa, que es Cristóbal Arias. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Claudia, muchísimas gracias por venir y sobre todo para descubrir este inmueble tan importante de finales del siglo XIX. Muy bien, pues nosotros te seguimos y tú dices por dónde empezamos el recorrido. Bueno, pues quiero decirles primero que estamos en el pórtico pompeyano de esta casa maravillosa, una pieza de 1898 que tiene muchas sorpresas guardadas. ¿Y qué te parece si pasamos a la sala principal? Adelante. ¿Vale? Vamos. Cristóbal, pues ya nos encontramos en este salón que es muy grande y muy bonito. ¿Tú qué nos puedes decir de él? Mira, este es el salón principal de la Casa Rivas Mercado. Es un lugar muy importante en la historia de la casa, de la familia que habitó aquí, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, su esposa Matilde Castellanos Jaff y la hija mayor Alicia. Ella ya había nacido cuando el arquitecto termina esta casa en 1898. Ya posteriormente, en 1900, nacerá aquí la hija más importante que tuvo don Antonio Rivas Mercado para la historia cultural de México, que es Antonieta Rivas Mercado. Más adelante vendrá Mario, el único varón nacido vivo, porque tuvieron otro hijo varón, pero murió muy pequeño, y posteriormente la menor, que era Amelia Rivas Mercado, ¿no?
Recordemos que en las casas decimonónicas la sala era un espacio muy importante, un lugar de convivencia donde se recibía las visitas, las fiestas, reuniones, pero hay que pensar algo también interesante. Yo quiero que viajemos un poco en el tiempo y pensemos los personajes que visitaron al arquitecto Rivas Mercado en este salón. Bien. Uno de ellos era, por ejemplo, el gran paisajista José María Velasco. Este hombre tan importante para la pintura mexicana, para la botánica, porque era científico. El arquitecto Rivas y él eran amantes de la botánica, fíjate. También muchos arquitectos vinieron aquí. Me voy a referir, por ejemplo, al italiano Adamo Boari, el que realiza todo este proyecto de construcción del Palacio de Correos y la primera etapa del Palacio de Bellas Artes. También vino aquí, por ejemplo, muchas veces el ingeniero Federico Mariscal, quien termina Bellas Artes, que también formaba parte de la planta de maestros de la Academia de San Carlos, en donde el arquitecto Rivas Mercado era el director en ese tiempo, ¿no? Obviamente también aquí llegó a venir muchas veces el secretario de Hacienda, por ejemplo, el licenciado José Yves Limantur del gobierno de Porfirio Díaz, ya que recordemos que don Antonio trabajó muchos proyectos para el gobierno, como el embellecimiento de los salones del Alcázar del Castillo de Chapultepec, los salones presidenciales de Palacio Nacional, como el Salón Morisco o el Panamericano, y bueno, pues obviamente todos esos proyectos se llevaban a cabo en esta casa. Por este salón, por este espacio, pasaron personajes muy interesantes. También Antonieta, ya en su época, en los años 20, trajo a otra pleyada de intelectuales aquí, un joven Salvador Novo, un Javier Villaurrutia, ¿verdad? Un Manuel Rodríguez Lozano, el pintor, ¿no? Entonces, obviamente la historia va a ir dejando unos surcos muy interesantes culturalmente hablando para México en salones como este. Fíjate que en cuestión arquitectónica es muy interesante ver sobre todo la mezcla de estilos que nos va a colocar el arquitecto aquí. Lo principal sobre todo es el diseño del piso. Fíjate que la mayoría de los diseños de los pisos que tenemos en la casa son obviamente obra y diseño de don Antonio Rivas Mercado. Pudieron ser afortunadamente restaurados gracias obviamente a la Fundación Conmemoraciones y a la coordinación de Ana Lilia Cepeda de León, que bueno, pues quien se hizo cargo de volver a recuperar esto. Me refiero sobre todo al piso porque trae un rasgo muy interesante, el mozárabe morisco, que es algo que va a imprimir un carácter importante en la arquitectura de Rivas Mercado, porque cuando él estaba estudiando en París, en la Nacional de Bellas Artes, la carrera de arquitecto, hizo un viaje a España, principalmente a Andalucía, y él quedó totalmente maravillado de esta arquitectura que podemos encontrar en los reales alcázares, tanto de Sevilla como de Granada, y la Gran Alhambra de Granada, ¿no? Entonces, muchos de estos estilos mozárabes moriscos los va a imprimir Rivas Mercado en un sello muy personal, pero también va a tener, por ejemplo, rasgos del Art Nouveau. Vamos a tener cosas muy clásicas como las típicas cenefas que podemos encontrar en el techo, la famosa yesería, que obviamente es un arte muy exquisito, muy propio de la época, rescatado obviamente de la arquitectura clásica. La mayoría de los techos de la Casa Rivas Mercado no eran de tela, sino artesonados de madera, como se reproducen fielmente justamente en esta restauración. Y bueno, pues también tenemos parte de la arquitectura inglesa victoriana, sobre todo representado por un elemento de ventanas conocido como el bay windows, que tenemos justamente en la parte de atrás. Y bueno, pues ahí se puede apreciar magníficamente este estilo de la arquitectura victoriana, que es bastante repetitivo en ciertas salas de la casa, ¿no? Así que bueno, obviamente esta casa fue un elemento muy incomprendido en la ciudad de la época, ¿verdad? Porque en ese tiempo estaba muy categóricamente plantado el estilo arquitectónico de la época, sobre todo estaba mucho el racionalismo, ¿verdad? El arquitecto Rivas Mercado estaba también en una cuestión muy romántica. El romanticismo es algo que va a imprimir mucho las obras de Rivas Mercado, porque lo que él quiere es que a donde entremos nosotros nos produzca una emoción. Eso es lo interesante que tiene esta casa, que cada espacio está pensado para reflejarnos una emoción en la arquitectura y en la decoración. Muchos de los elementos que actualmente podemos ver ahora en nuestra visita a la Casa Rivas Mercado tuvieron que ser reproducidos. El arquitecto que se hizo cargo de la restauración, el doctor Gabriel Mérigo Basurto, lo que hizo aquí fue hacer una restauración muy rigurosa.
Aquí afortunadamente no tenemos falsos históricos porque todo está debidamente documentado para poder revivir y darle un renacimiento de esta arquitectura que nos propone Rivas Mercado a finales del siglo XIX y volverla a disfrutar en este siglo XXI. Bien, pues, ¿continuamos? Pues vámonos al despacho del arquitecto. Va. Estamos ya en lo que fue su despacho. Era un despacho personal, pero también era un despacho de trabajo importante. Fíjate que yo puedo decirte que Rivas Mercado ha de haber sido uno de los primeros arquitectos en México en hacer lo que ahora está muy de moda, que es el home office, ¿no? Aparte porque esto es una técnica muy inglesa. Los ingleses por lo regular casi siempre hacían el trabajo en casa. Ahí tienes, por ejemplo, al primer ministro británico Winston Churchill, ¿no? Que vivía en el mismo lugar donde estaba su despacho, ¿no? Y bueno, don Antonio fue criado desde los 10 años en Inglaterra, entonces tenía muchas costumbres europeas que más adelante él trajo a México, que se lo agradecemos mucho porque hay mucha modernidad y mucho avance con su mano. En este lugar quiero decirte que se hicieron muchísimos proyectos de importancia arquitectónica para la ciudad, entre ellos, por ejemplo, la construcción o la realización del proyecto en plano de la columna de la Independencia de Paseo de la Reforma. Exactamente, aquí y bueno, pues en casi toda la casa, porque de hecho fíjate que los bronces de la columna estuvieron descansando muchas veces en el jardín de la Casa Rivas Mercado. Y aparte de que es una obra espléndida, tiene una escultura maravillosa, la Victoria Alada, realizada por el escultor y arquitecto italiano Enrique Alciati, y bueno, pues todo ese conjunto que Rivas Mercado también concibe para el monumento, pues lo hace maravilloso, nos representa en la Ciudad de México y es, digamos, la obra que más se conoce del arquitecto Rivas Mercado en todo el mundo. Pero no es la única obra. Fíjate que a don Antonio le debemos muchas cosas. Entre ellas fue la restauración de lo que fue la arquitectura hacendaria, sobre todo la pulquera, en el Estado de México, en Tlaxcala y en Hidalgo. Y yo creo que lo más interesante, la aportación más importante que realiza el arquitecto va a ser sobre todo en las aulas, en la Academia de San Carlos. Él de hecho va a separar las carreras de arquitecto y de ingeniero civil, se van a tomar por aparte y va a traer muchos preceptos modernos de todo lo que él vivió como estudiante en Europa, lo cual, bueno, pues se le agradece a Rivas Mercado porque de ahí México hace un salto tremendo justamente a todo lo que es la antigua arquitectura, los antiguos preceptos que ya se habían establecido aquí y llega ya esta etapa del México moderno. Eso es bien interesante porque fíjate que esta casa es testigo de todo ello, es testigo de ya el porfiriato, el declive del porfiriato, la Revolución Mexicana y justamente la construcción del México actual, que ya Antonieta, su hija, con todas estas empresas culturales que ella realiza, como el Teatro de Ulises, apoyar al grupo Contemporáneos, el patronato para poder fundar la Orquesta Sinfónica Nacional y obviamente su participación importantísima en la campaña presidencial de José Vasconcelos, bueno, pues van a ser un parteagua importante para México. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que todo eso se fragua en esta casa, en este espacio que afortunadamente pudo ser rescatado a partir de 2006 y en 2017 se termina todo el arduo trabajo de restauración y bueno, pues hoy en día podemos visitarla y poder conocer lugares históricos como este que fue el despacho del arquitecto Rivas Mercado. Vamos a conocer los tragaluces. Súper. Vamos. Cuando tú entras al terreno de la casa, te das cuenta perfectamente que ninguna de las dos fachadas que nosotros tenemos se alinean con la calle de los Héroes. Quiero decirles que esto lo confiere el arquitecto Rivas Mercado para poder darle una iluminación completa durante todo el día de la luz del sol, sobre todo a las áreas públicas de la casa, que es la sala, el recibidor, su despacho y las salas contiguas que eran sus salones de dibujantes, es decir, donde estaban las personas que hacían los planos de acuerdo a los preceptos arquitectónicos de don Antonio, o sea, todo su equipo de trabajo, ¿no? Fíjate que este pasillo donde nos encontramos, obviamente por las condiciones de colocación de la arquitectura, si no tuviese los tragaluces que tenemos arriba, sería un pasillo muy oscuro. Pero aparte fíjate qué escénico es el arquitecto Rivas Mercado, porque aquí ya nos cambió el piso de madera por este tapete cerámico maravilloso de mosaicos.
Esto no es cualquier mosaico, no es cualquier piso. Esto se diseñó en Inglaterra. El arquitecto Rivas Mercado los trajo de allá, de una población conocida como Jackfield, la parte conocida como la Garganta de Acero, la zona industrial de Inglaterra. Fíjate que esto no nada más es un tragaluz, sino que es un piso. O sea, exacto, todo esto lo puedes pisar porque es el pasillo de las recámaras de la planta alta. Entonces tenemos dos funciones aquí, tragaluz y aparte piso para poder ingresar a las habitaciones. En la parte de arriba, en la azotea, tenemos el tragaluz general, que es el que alimenta todo el rayo de sol o toda la luz del día, y este es filtrado justamente por estos vidrios hasta este punto donde nos encontramos. Es que esta es una zona totalmente escénica, porque la luz va cambiando conforme van pasando las horas del día. De hecho, cuando hay muchísimo sol, pues bueno, esto es totalmente brillante y tienes diversos matices, obviamente, de luz en este tono. Y ya cuando es de noche, ya que se ocultó el sol, aquí tienes un bello cielo de color azul. Estamos en el vestíbulo o en el hall de la escalera, como le llamamos nosotros. Fíjate que esta es la sala que divide a la mitad la casa del arquitecto Rivas Mercado. Hay un pasillo central, obviamente, que nos hace esta división. Y bueno, pues aquí tenemos el mueble original que queda de la casa, porque ustedes bien saben que lamentablemente Antonieta Rivas Mercado, cuando ella se fue de esta casa, por instrucciones de Alicia Rivas Mercado, su hermana, que le pidió el inmueble, ella se fue a vivir al convento de San Jerónimo. Bueno, más bien no a vivir, sino que ahí guardó parte de los muebles justamente que hubo en esta casa, y luego Antonieta se cambió a la casa de Monterrey 107, que era la casa de Adamo Boari, aquí en la colonia Roma, que ya no existe, y bueno, pues los muebles los dejó ahí guardados, y en algún momento alguien que sabía que estaban esos muebles ahí, pues abrieron la bodega y se los robaron. Pues esta escalera es de madera de encino americano, es una joya, muy a la inglesa, sobre todo por la forma que tiene, pero también aquí estamos viendo mucho rasgo mozárabe morisco, principalmente en los barandales. Esto lo puedes encontrar muchísimo en las herrerías allá por Sevilla, en la zona de Andalucía, Granada, etcétera. Y fíjate que lo más interesante es la hechura de la escalera, porque es una escalera que levita o una escalera volada. ¿A qué me refiero? Que en los soportes no tenemos las columnas que en teoría tendrían que bajar hacia el piso para poder sostenerla, sino que aquí el arquitecto lo que empleó es una sujeción por viguetas metálicas en los puntos de sujeción para que la escalera, cuando tú entres a este lugar, pues te dé la sensación de que flota. Bueno, pues nos encontramos ya en la planta alta. ¿Qué lugar es este? Pues mira, después de subir la escalera, nosotros ingresamos a un pequeño recibidor, el cual nos lleva hacia la puerta de la pérgola y de este lado hacia la parte de las recámaras. Fíjate que este salón es muy interesante, sobre todo por la ventana que tenemos aquí atrás a mi espalda, la cual, bueno, pues es una maravilla, es una ventana de medio abanico, así se le llama por el vitral que tiene en la parte superior. La pérgola, fíjate que este espacio, por lo regular en el México decimonónico, eran espacios que estaban cerrados con un cristal o un vitral. La mayoría de estos vitrales eran auténticas obras de arte que se mandaban a hacer ya sea a Nueva York o a París. Fíjate que el arquitecto decidió dejarlo sin el vitral
porque aquí teníamos nosotros en aquel entonces una vista envidiable. Si pensamos que estamos en 1900, desde esta pérgola alcanzamos a ver buena parte del centro histórico, la Alameda de este lado, alcanzábamos a ver de aquí el Palacio Legislativo, lo que ahora es el Monumento a la Revolución, ¿verdad? Y en este otro extremo se alcanzaba a ver la casa del vecino del licenciado Casasus, Joaquín Demetrio Casasus, un hombre muy importante para la historia de la colonia Guerrero, y sobre todo, mira, aquí podemos mencionar que justamente la colonia Guerrero estaba pensada para ser una colonia de élite porfiriano en ese tiempo, ¿no? Nos consideraban las afueras de la ciudad, así que las familias de élite, empresarios, gente poderosa en aquel entonces, artistas, etcétera, pues decidieron establecerse en la Guerrero, como fue el caso del señor Casasus, de José Yves Limantour, que también vivía aquí en la colonia Guerrero, y bueno, pues en su caso el arquitecto Rivas Mercado. Y bueno, quiero decirles también que esta pérgola tiene algo muy interesante. Obviamente toda esta mezcla de estilos arquitectónicos que hay alrededor de nosotros, pero también las columnas que podemos ubicar en la pérgola tienen unos remates en cantera gris que tienen varios símbolos de la cultura prehispánica, la arquitectura mexicanista que se utilizó mucho a finales del siglo XIX y que ya más adelante en los años 20 con José Vasconcelos como secretario de Educación se volverá a retomar el nacionalismo, ¿no? Esto, por ejemplo, son grecas que vienen de Mitla, de Oaxaca. En aquel entonces el arqueólogo Leopoldo Batres estaba realizando varios estudios en diversas zonas arqueológicas del país, como por ejemplo el Templo Mayor y también en Mitla. Él era amigo de don Antonio Rivas y bueno, pues supongo han de haber ido juntos a ver estas exploraciones y el arquitecto decidió realizar aquí en la cantera obviamente estas figurillas tan interesantes. Así que aquí tenemos una mezcla de estilos muy oportunos para la época, ¿no? Y sobre todo cómo podemos ver que todo convive en armonía y maravillosamente y nada nos salta a la vista. Ese es un detalle interesante. Fíjate que estoy viendo estas cenefas y veo que hay unas que están como restauradas. ¿Las otras de negro son originales? Mira, la cenefa de mosaico que tenemos ahí es una cenefa francesa, esa es original. La de arriba es una cenefa metálica de estilo morisco, también realizada con troquel aquí en México por el arquitecto Rivas Mercado. Esto, aparte de tener una situación decorativa, también tiene una situación funcional, ya que nos protege todo lo que es la canaleta del agua pluvial que viene de la azotea. Ahí de hecho pueden ver todavía los tubos de la cañería, que algunos son originales. Y bueno, pues obviamente también podemos ver los diversos tipos de cantera que va a utilizar el arquitecto. Aquí hay más de 7 tipos de cantera, destacando la cantera gris, obviamente la cantera rosa que también hay en las columnas, y en unas escaleras de allá abajo tenemos la cantera verde proveniente de Oaxaca, de donde era originaria justamente la esposa del arquitecto Rivas Mercado, Matilde Castellanos Jaff. ¿Estamos ya en el sótano de la casa? El sótano de la casa, fíjate que este sótano es bien interesante porque es de los pocos sótanos utilitarios que hay en la Ciudad de México. ¿A qué me refiero por sótano utilitario? Por lo regular, cuando tú hacías una casa, siempre le colocabas un sótano, obviamente para respiración de todo lo que es la cuestión de su cimiento, también servían de bodega, generalmente muebles o cosas que ya no querías. Los sótanos en aquel entonces, por regla, por lo regular, llegaban a 80 centímetros de alto. Aquí el arquitecto sí le coloca una altura considerable. En este sótano, el arquitecto Rivas Mercado tenía varias cosas. Tenía, por ejemplo, la cava de los vinos, tenía también el aseguramiento de materiales. Aquí guardaba de seguro herrería, madera, cosas que utilizaba para la arquitectura. También, por lo regular, habría recovecos para la gente del servicio, donde guardaban algunos enseres. Aquí trabajaban alrededor de 15 personas de servicio, según nos platica Catherine Blair en su novela La sombra del ángel, entre lo que eran caballerangos, el
cochero, el mozo de confianza, el portero, las nanas, ¿no? La señora de la cocina, la mayora, recamareras, amas de llaves, etc. También históricamente hablando es interesante comentarles que aquí se tuvo que esconder una temporada la familia Rivas Mercado en la Revolución Mexicana. Exacto, sobre todo esconderse no propiamente por el temor de la misma revolución o por el acto político que estaba pasando en ese tiempo, porque fíjate que Rivas Mercado es de los pocos vecinos, podríamos decir, de la aristocracia de la época que decidió permanecer en su casa y no se fue. De hecho, Catherine Blair platica algo que es genial, este acuerdo que llega Rivas Mercado con Lucio Blanco de que le va a prestar el jardín principal porque había una fuente redonda para que sus soldados aprendiesen a marchar en redondo, ¿no? Entonces, de alguna manera el arquitecto trató de negociar con este general para evitar que la casa fuese obviamente tomada por los carrancistas, en este caso por Lucio Blanco. Y bueno, Antonieta tiene muy presente esto porque ella va a anotar en sus diarios, y Catherine Blair lo retomará también en su libro, en su novela, pues esta emoción de niño que te daba ver todas estas historias, ver a los soldados entrar con sus botas manchadas de lodo. Pero fíjate que yo creo que Antonieta fue más allá, porque ella recapacitó de una realidad que había en México. Sobre todo porque ella nace dentro de una burbuja social, ¿no? Una burbuja porfiriana, pero obviamente la vida le dio la oportunidad de abrir una ventana a la historia y darse cuenta de lo que estaba pasando frente a su casa, frente a sus ojos, que le van a provocar a Antonieta una conciencia totalmente de que debe de haber un real cambio. Y ese cambio lo quiere hacer mediante la educación, la cultura y el arte, ¿no? Entonces la revolución va a ser un pasaje interesante que se va a vivir en este sótano. Y ahora, cuando vengan a las visitas guiadas, nosotros aquí terminamos el recorrido con una exhibición fotográfica de imágenes de cómo estaba la casa antes de restaurarla. Y bueno, pues hasta que finalmente, ¿verdad?, unos vecinos leyeron A la sombra del ángel, se dieron cuenta del valor histórico de la casa, los mismos vecinos de la colonia, y fue cuando buscaron justamente por medio de Catherine Blair a la maestra Ana Lilia Cepeda de León, la autora de este libro. Y bueno, pues Ana Lilia va a hacer toda una marcha importantísima para poder solicitar los recursos. Se funda la Fundación Conmemoraciones para poder cumplir este cometido de poder recuperar una casa con tanta historia, sobre todo también con una enseñanza estilística del siglo XIX fenomenal, y sobre todo algo interesante, recuperar y conmemorar la memoria de dos personajes tan importantes y provechosos para México, Antonieta y su padre, el arquitecto Rivas Mercado. Lo que queremos es que la Casa Rivas Mercado sirva como una fuente de inspiración para los vecinos, sobre todo los jóvenes y los niños, y poder conocer primero la historia, ofrecerles varios talleres con temáticas distintas de todo lo que Antonieta emprendió. La casa, bueno, tiene una dimensión aproximada de 1,500 metros cuadrados de construcción. Es una casa grande, una casa que obviamente requiere mucho mantenimiento, y fíjate que eso es posible gracias a ustedes, al público que nos visita. Ellos son los que nos apoyan con el donativo que dejan por la visita guiada, por venir a ver este inmueble. Ellos colaboran y son la mano justamente que nos permite a nosotros aquí en la Fundación Conmemoraciones seguir adelante con todos los proyectos, no únicamente de conservación de la casa, sino también los demás proyectos museográficos y de exhibición que estamos planeando a futuro. La Fundación Conmemoraciones es de hecho donataria autorizada. Nosotros podemos expedirles un recibo deducible de impuestos por el donativo que ustedes nos hagan. Esto, bueno, pues yo les pediría que si están interesados, escriban al correo visitas@casarribasmercado.com. Pueden comunicarse también al teléfono 55 25 91 6666 o pueden mandarnos un mensaje directo por nuestras redes sociales.
En Facebook y en Instagram nos encuentran como Casa Rivas Mercado, pero también por estos medios pueden reservar la visita guiada, la cual se realiza ahorita por lo pronto por cuestiones de pandemia, sábados y domingos en 2 horarios, a las 11 de la mañana la primera y a la 1:30 de la tarde la segunda y última visita que se da en el día. Y bueno, pues el donativo que tenemos ahorita por lo pronto es de 200 pesos por persona. Créanme que lo vale, vale muchísimo la visita guiada porque conocemos todo este panorama. La casa nos sirve como una máquina del tiempo, así la puedo catalogar yo, porque nos vamos a viajar a ese México de finales del 19, principios del siglo XX, y lo más interesante es que de la mano nos acompañan Antonieta y su padre, el arquitecto Rivas Mercado. Cristóbal, pues muchísimas gracias por el recorrido, estuvo fantástico y bueno, yo me imagino que mucha gente va a venir a ver. No, pues gracias a ustedes y los invitamos. Ahora vengan a formar parte ustedes de la historia, de la conservación de esta casa y sobre todo de la riqueza cultural que representa para el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos infinitamente a la Fundación Conmemoraciones AC Casa Rivas Mercado por todas las facilidades prestadas a Cotidianizando y abrirnos sus puertas. Así, por supuesto, como a su coordinador Cristóbal Arias por el maravilloso recorrido y explicación. Seguro estoy que les encantó tanto como a mí esta magnífica casa con tanta historia. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles otra joya de la arquitectura a 5 siglos de la Fundación de la Ciudad de México. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clica la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Un beso.